Muy buenos días. Estamos aquí reunidos pues para darle continuidad en la unidad curricular Pensamiento complejo del docente investigador. Esta unidad curricular está dirigida, está gerenciada por la doctora Sonia Vila. Tenemos un mapa categorial. Sí. En base a él es que vamos a desarrollar esta tertulia que vamos a hacer para ustedes. Sí, una de las cosas que trata Morín en este capítulo y en todo el libro, en realidad, está referido a la reforma del conocimiento. ¿Qué es la reforma? ¿Qué es una reforma en términos genéricos? Reformar significa cambiar. Reformar significa cambiar y básicamente para cambios evolutivos. Paulatinamente, un proceso. Desde el punto de vista de Morán, por todos los aspectos que influyen no solamente en el ámbito educativo, el reformar para la educación, sino también el reformar para la cultura. Entonces, es un proceso paulatino, ¿no? Paulatino que busca innovación, mejoramiento, muy al contrario de la revolución. Exacto, nosotros comenzamos a mirar la reforma, pues no puede ser un choque drástico, debe haber un proceso, digamos, de manera progresiva, para que todos puedan irse adaptando e incluso puedan ir aportando ideas o puedan ir aportando elementos o aspectos relevantes para ese proceso de reforma. Sin embargo, profesor Víctor, usted empezó con el tema de la reforma. La reforma de la cual estamos hablando en este aspecto es la reforma educativa. Pero si hablamos de reforma, pues nos vamos a encontrar con distintos tipos de reforma. ¿Qué quiere Morín y por qué Morín está interesado en que se haga una reforma educativa? ¿Acaso la educación como tal está actualmente en crisis? ¿Por qué es necesario esa reforma actual? Bueno, es que definitivamente el planteamiento va por allí. Sin embargo, él contextualiza desde la educación para que haya una reforma del pensamiento. Entonces entra en contradicción. Se reforma el pensamiento, pero desde los espacios educativos. Pero cuando hablamos de los espacios educativos, tenemos que hablar del hombre también. ¿Cómo reformas tú el pensamiento del hombre? Es necesariamente que estás hablando del ser humano, de la humanidad, desde la cultura humanística. Entonces, versus dos, cultura humanística, cultura científica. Es que precisamente esas son las contradicciones. Entonces, o empiezo por la escuela o empiezo por la sociedad. Pero entra en juego algo que ustedes han medido y entonces vamos a lo ontoepistémico, porque hablamos desde el ser y por supuesto del sustento, esos elementos que van incorporados en ese proceso. Pero la profe Trinimaras allí menciona algo muy importante y es que cada uno de nosotros pues tiene una cultura, elementos culturales que son propios de nosotros, son propios del ser y que por supuesto también van a mantener o van a incorporar y en ese proceso hay cierta reforma porque vamos incorporando elementos de repente desde el punto de vista del profesor Marcano, del profe Víctor, de los compañeros y cada uno de los que estamos nosotros en este doctorado pues tienen una postura. Desde que yo empecé a leer el libro y más el capítulo 9, ¿por qué Morín piensa que es necesaria la reforma? ¿Qué está sucediendo realmente desde su perspectiva para que se vaya a presentar la reforma? ¿Acaso la educación como tal actualmente no está funcionando de manera debida? ¿O es que él piensa que no esté funcionando de manera debida, sino que se puede ver desde distintas ópticas la enseñanza, no desde una manera muy fragmentada, no desde una manera parcelaria, sino desde una manera un poco más... Lo que sí me preocupa, Trinimar, es lo siguiente, porque no es una especie de choque de paradigma, el paradigma sociocrítico que nos habla de la transformación y la emancipación. Entonces Morán de alguna manera sale al paso porque cuando se da esa emancipación en el tiempo, en una sociedad tan compleja donde el día a día nos obliga a asumir situaciones y darle respuestas a las mismas, reformar el pensamiento. Desde esos procesos de cambio que plantea el profesor Víctor y que está planteando usted, parece que la visión de Morín se encamina a eso. Él hace un llamado, asume que la laicidad está minada de una parcelación de los saberes. Y esa parcelación de los saberes viene consigo, la trae arraigada el docente.
porque podemos entrar en un debate de que tenemos un currículo que está, wow, increíble, pero ¿qué ha pasado con el sujeto? Yo como sujeto activo en la educación, ¿qué estoy haciendo? Estoy reformando esa postura, esos elementos que están inmersos allí, estoy rompiendo esquemas, barreras que están previamente establecidas para no seguir parcelando mi conocimiento o para no seguir esquematizado en un modelo tradicional. No descarta que la educación especializada como tal sea mala. Él lo que trata es de enfocarse, integrarla, de dirigirse en que esa educación o ese conocimiento especializado no sea egoísta, sino que se extrapole y se comunique, puentee con otros conocimientos para que pueda convertirse en una educación en una red de interconexiones, que es lo que él plantea. Estamos avanzando ciertamente en esas contradicciones que tiene el hombre en estos tiempos, y que hoy tenemos un paradigma de la complejidad que está dando respuesta pues precisamente a la vida cotidiana de nosotros, y enmarcado dentro de las instituciones educativas. Necesariamente esto nos obliga a pensar y repensar que el sistema educativo venezolano está en su debilitamiento.